Qué gusto que te hayas prestado a recibir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 457, en donde soy invitado por Dios a entender que soy hecho heredero por santificación. Para vivir la provisión absoluta que me ha sido dada por el divino poder de Abba mediante sus preciosas y grandísimas promesas, Él se ha comprometido a habilitarme para poseer la herencia conforme a las riquezas de su gracia. En este ágape, el Espíritu Santo nos invita a vivir el proceso de verdad en el cual somos santificados de todo lo que se opone en nosotros mismos a recibir la provisión dada. Fui hecho hijo por regeneración al morir juntamente con Jesús y ser engendrado por Dios para renacer de Él. Este acto divino me constituye heredero de Dios y coheredero con Jesús. Dios me ha hecho justicia, removiendo de mí el espíritu humano y dándome espíritu divino, espíritu de hijo. Estamos aprendiendo a vivir en santificación como un proceso permanente, constante en nuestras vidas y como una expresión maravillosa del amor que Dios es y que Él vive hacia nosotros, hacia cada uno en lo particular. Porque la santificación trata con lo que Dios hace para hacerte libre de las cosas que impiden que tú disfrutes plenamente de la naturaleza divina que te ha sido dada por gracia. Y que puedas venir a poseer lo que ahora como hijo o hija de Dios te pertenece, que es la herencia divina. El Espíritu Santo habla de esta herencia en diferentes partes de la Escritura, primero dándote el derecho, diciendo que si vienes a ser hijo de Dios, entonces automáticamente por el hecho de nacer de Dios, eres ahora heredero de Dios y coheredero con Jesús. Pero también advierte que si no creces, si no desarrollas quien ahora eres como hijo o hija de Dios, tu existencia en nada es diferente a la del esclavo. Y cuando habla del esclavo, habla del ser humano, porque la humanidad tiene una existencia a los ojos de Dios en esclavitud, ¿sí? Y por lo tanto en necesidades, en carencias, en inseguridad, en corrupción, etcétera, etcétera. Y esa es la justicia que Dios ha hecho a tu vida, es sacarte de allí. Esta justicia está disponible a todas las personas, es para todos, pero solamente puede aplicarse a quienes la reciben. Y la recibimos en Jesucristo, porque Él es el actor de esta justicia, es su vida entregada por nosotros que realiza el acto de justicia que hace posible nuestra libertad de la herencia humana que recibimos por parte de Adán y Eva a través de las generaciones que nos han traído a la existencia en la tierra, y la regeneración de nuestro espíritu, la hechura de nuevo que le permite a Dios engendrarnos espiritualmente de nuevo, quitando el espíritu humano que es esclavo y dándonos un espíritu nuevo que nace de Él, de su simiente, de su naturaleza. Y ahora nuestro asunto como hijos es aprender a vivir lo que somos. El Espíritu Divino que he recibido tiene toda la capacidad de recibir, comprender y vivir verdad divina. Uno de los pasos más importantes y consecuentes en mi desarrollo como hijo es recibir y vivir esta verdad, negándome a continuar en ignorancia y ocupándome en vivir el proceso de verdad.
lo maravilloso de la verdad divina es que es vivificante, ¿sí? No es como la enseñanza humana que se te provee la información para que tú pongas tu esfuerzo y veas si logras ejercer aquello que te dijeron, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en una manera muy sencilla. ¿Quieres andar en bicicleta? Pues alguien te muestra cómo se hace, pero lo tienes que hacer tú, con tu esfuerzo. Sí, y así sucesivamente, todas las disciplinas científicas, etcétera, etcétera. En la vida divina, el poder para hacer te es provisto. ¿Sí? No se requiere de tu esfuerzo, no se requiere de que tú seas un genio para que lo logres. Por eso existe esta palabra en el vocabulario divino, gracia. Gracia se encapsula esta enorme verdad. Dios se hace responsable no solamente de darse Él a ti, sino de darte todo lo que tú requieres para venir a ser y funcionar como su Hijo en absoluta semejanza con Jesús. Y esto es importante que tú lo sepas, que tú lo tengas claro, porque muchos todavía estamos viviendo el engaño de una conformidad con ignorancia. Por favor, escucha a Dios confrontar eso en ti hoy. Si tú todavía procesas las cosas razonando que tú no sabes por A, B, C factores y que tú no vas a saber porque tú no tienes esa escuela, porque tú no, lo que sea, que estén ahí en tus razonamientos, pero que qué bueno que Dios sí le ha dado revelación a X, Y, Z personas, me incluyo, si tú me ves de esa manera. Entonces tú te estás negando lo que te corresponde como hijo o hija de Dios. Ciertamente, los que hemos caminado un poco esto y estamos creciendo en ello, pues participamos con Dios en compartirle a todos los demás lo que Él les ha dado, pero de ninguna manera, y por favor escucha esto, de ninguna manera tu Padre, Dios, está de acuerdo en que te quedes en ignorancia. Absolutamente no. Él ha trabajado para asegurar que tú estés provisto o provista de lo necesario para que vengas a participar en todo lo divino. Eso incluye su sabiduría. La sabiduría de Dios es todo lo que Dios sabe. Imagínate nada más. La verdad divina no puede ser comprendida, recibida ni vivida por la mente carnal o humana. No puedo continuar usando la mente carnal para vivir verdad. La mente carnal es enemiga de Dios. Él se ha comprometido a la renovación absoluta de mi entendimiento y solamente yo puedo permitirlo. Y el trabajo de Dios siempre te lleva a la obra de revelación, que es el alumbramiento de los ojos de tu entendimiento. Si Dios ya sabe la verdad, Él es la verdad. Él no necesita ver cómo son las cosas. Él sabe cómo son las cosas. Él sabe lo que ha hecho, pero tú y yo requerimos de poder verlo también, porque esto es participativo. Y entonces Dios siempre trabaja en hablar para mostrar. Eso es revelación, ¿sí? Jesús dijo y hizo una enorme diferencia entre el hablar humano y el hablar divino.
El hablar humano siempre causa una reacción completamente distinta porque requiere que la persona que te está escuchando tenga con qué entenderte, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo ahorita tú tienes un enorme estudio en la ciencia física y puedes hablarnos de cosas que rebasan al ciudadano normal, y tú te pones a hablar con una persona que no tiene ese contexto, que no tiene esa educación, y le sueltas todo un asunto allí de cosas que para ti son importantísimas, interesantísimas, pues la persona no tiene con qué entenderte, se va a quedar, bueno, pues no entendí ni papa, ¿cierto? ¿Te ha pasado lo mismo con las cosas divinas? Le pasó a Nicodemo, ¿te acuerdas? Con Jesús. Nicodemo era un erudito humano. Por favor, ten presente eso. Un erudito humano en el estudio humano de la escritura divina. El término moderno para eso es teología. El estudio humano de Dios. Y hay un encuentro entre este erudito humano de la escritura. Jesús no es un erudito en teología. Jesús es la verdad. Una enorme diferencia. Y Nicodemo viene a preguntarle a Jesús que le explique, porque jamás, y eso es como lo expresa Nicodemo, dice, nunca hemos visto a nadie que pueda hacer lo que tú haces, y por lo tanto deducimos que pues tienes que venir de Dios, porque de qué otra forma. Y entonces Nicodemo quizá está esperando que Jesús le hable en su contexto, ¿cierto? Que le diga, mira Nicodemo, déjame, tú eres teólogo, déjame hablarte de teología. Y vamos a conectar los puntos tuyos con los míos y vamos a ver si nos podemos entender. Pero así no lo hizo Jesús. Jesús se fue a algo muy diferente y le dijo, perfecto, tú quieres entender, tienes que nacer de nuevo. ¿Ya te pegó? Pues Nicodemo está ahora tratando de procesar con su entendimiento, con su escuela, con todo lo que él se ha esforzado por aprender y ha logrado conectar estas palabras, nacer de nuevo. Y lo único a lo que puede llegar es a un imposible. Y él dice, eso no es posible, le dice a Jesús. ¿Cómo puede un hombre de mi edad, ya viejo, volver a entrar al vientre de su madre y renacer? Eso no se puede. Y Jesús le contesta, ya ves, Nicodemo, tú quieres que yo te hable de las cosas divinas, pero no te hacen sentido. Y lo que te estoy diciendo es, si quieres entender lo divino, no lo puedes hacer en la condición humana, no lo puedes entender. Tienes que nacer del Espíritu. Entonces, no requieres de logros personales. De hecho, los que venimos a esta relación con Dios, con esos logros, batallamos con el problema de Nicodemo, querer tomar esos logros y acomodar lo divino y tratar de razonarlo y crear nuestros asuntos allí, y no funciona, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque así como Dios habla verdad con respecto a lo que Él se compromete a hacer, Él también habla de verdad con respecto a lo que no se puede hacer. Primero de Corintios capítulo 2 tiene esta declaración que es inviolable en la Escritura y dice lo siguiente: el hombre natural, el ser humano, no puede, ya lo viste, eso es un absoluto, no puede comprender
las cosas del Espíritu, porque para él son locuras, y no las puede discernir o recibir, percibir, porque se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, amada familia, amado hermano, amada hermana, santificación es permitirle a Dios romper esos esquemas en nosotros, ¿sí? El que cree que sabe y quiere usar su sabiduría humana para conectarse a lo divino, tiene un problema, yo le llamo el síndrome de Nicodemo. Sí, va a estar atorado. ¿Y cómo vamos a saber que está atorado? Pues porque no prospera en la vida divina. No puede tomar mano de la herencia que le corresponde como a hijo. Dios ha provisto armas divinas específicamente creadas para santificar mi entendimiento que soy invitado a recibir. Pues aunque andamos en la carne, el cuerpo físico, no militamos según la carne, la naturaleza humana, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Me corresponde aprender a vivir el uso correcto de estas poderosas armas para vivir la libertad prometida y participar de la herencia que me ha sido dada por gracia. ¿Sí? Entonces, Jesús también fue claro en esto. Dijo, si no te vuelves y te haces como qué, como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Hola. El Espíritu Santo a mí me trajo allí y yo me di cuenta que yo no tenía idea de cómo hacer eso. Pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le haces cuando tú ya traes un raciocinio armado con tantas cosas, ¿no? ¿Cómo le haces? Y la respuesta es, tú no lo haces. Tú le permites a Dios hacerlo. Porque ahí está el asunto. ¿Cómo le hago? ¿Sí? Es la respuesta de Pablo cuando en su encuentro con Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, yo lo que quiero es que te vayas, te estés sentadito y que esperes a que yo haga. Y esto es terrible, terrible esta vivencia cuando tú estás alambrado, hecho para razonar, hacer, pensar y y estás lleno de cosas. Espiritualmente hablando, si no dejas que eso se resuelva en ti, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Dios es claro en eso. Entonces, ¿quieres echar mano? ¿Quieres ver que en tu vida se manifieste la provisión absoluta de la que Dios nos habló la semana pasada, que es tu herencia, que es tu derecho como hijo o hija? Permítele a Dios santificar. Y ahí está la provisión, 2 Corintios, capítulo 10. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha cuáles son las fortalezas. Derribando todo argumento. ¿Dónde ocurren los argumentos? En ti, en mí. Y toda altivez. ¿Por qué altivez? Porque creer que yo sé más que Dios. ¿Sí? Yo nunca he dicho eso. No, no lo dices en esas palabras, no lo decía yo en esas palabras, pero
llegan las cosas cuando Jesús dice, vuélvete como un niño, y yo estoy insistiendo, no, yo no necesito volverme como un niño. Yo puedo entrarle con todo lo que yo sé. ¿Te das cuenta? Eso es altivez. Y en amor, en mucho amor, Dios tiene que trabajar esa altivez en nosotros, porque Él ha estado sufriendo, ¿sí? Y Él no tiene que escuchar que tú se lo digas en una oración. Él está presente en todos tus pensamientos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. Eso ya en sí nos dijo mucho, ¿cierto? Es no uses nada de tu cosecha, de tu costal, no pongas tu granito de arena. No son humanas. Son poderosas en Dios, solamente en Dios. Separado de Él no funcionan. Bueno, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La primera parte de estas armas poderosas es romper esos esquemas en nosotros, ¿sí? Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!